continuar con nuestro estudio. Estamos ya ingresando al capítulo 3 del libro de Juan, el diálogo entre Jesús y Nicodemo. Este diálogo entre Jesús y Nicodemo va a servir para que Jesús trate y nos enseñe un tema muy importante acerca del nuevo nacimiento. Hay que tener presente que este pasaje de Jesús con Nicodemo solamente lo tiene el Evangelio de Juan. Nicodemo no aparece en ninguno de los 3 evangelios como son Mateo, Marcos, Lucas. Aparece aquí en el capítulo 3 y más adelante aparece también abogando por Jesús ante el Sanedrín, porque él era miembro del Sanedrín o los ancianos que gobernaban Israel, ¿no? De ahí no lo volvemos a ver más en la Biblia a Nicodemo. El día de hoy entonces veremos el capítulo 3, versículo del 1 al 8, Jesús y Nicodemo, el nuevo nacimiento. Y va a comenzar entonces el versículo 1 hablándonos acerca de la identidad de Nicodemo. Dice así, mire, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Esto nos dice mucho de Nicodemo. Era un hombre de los fariseos. Los fariseos era la secta o el grupo religioso más popular en el tiempo de Jesús. Eran los fariseos y los saduceos. Eran los 2 grupos religiosos más conocidos, más populares. Entre ellos, los fariseos se caracterizaban por ser los más rectos, los más apegados a la ley y a las tradiciones judías también. Eran vistos como los hombres más consagrados en el pueblo de Israel. Aunque la gran mayoría eran hipócritas, eran aprovechadores, pero de manera general eran los más consagrados en ese tiempo. El nombre Nicodemo es un nombre de origen griego. Cuando dice entonces fariseo, que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, quiere decir que era un miembro del Sanedrín, es decir, un anciano, no por viejito, sino anciano en el sentido que formaba parte de la junta de ancianos que gobernaban Israel. Era un gobernante, en otras palabras, Nicodemo, era una persona de gobierno. Y no solamente eso, sino que era maestro. Es decir, para estar en el Sanedrín tenías que conocer bien las escrituras. No cualquiera podría ser del concilio de ancianos. Tenía que ser una persona muy conocedora de las escrituras. En ese tiempo el Antiguo Testamento. Un maestro, graduado, como se dice, dentro de las escuelas judías. Entonces el versículo 1 nos pinta de quién era Nicodemo. El versículo 2 nos va a hablar de las condiciones espirituales, o la condición espiritual de Nicodemo. Mire lo que dice. Versículo 2. Nicodemo, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Primero pone el autor del Evangelio, Juan, pone en énfasis en que vino a Jesús de noche. Pero cuando Juan habla en el Evangelio de Juan, cuando usa la palabra noche, se refiere a oscuridad espiritual. Si usted lee más adelante, habla de noche, siempre se va a referir a oscuridad espiritual, ceguera espiritual. Mientras es de día tengo que trabajar porque viene la noche, dice Jesús, o la hora de las tinieblas donde ya no se podrá hacer nada. Entonces cuando dice, vino a Jesús de noche, se refiere a su condición espiritual, podemos entenderlo. Nicodemo estaba ciego espiritualmente, estaba en tinieblas, hablando espiritualmente, aunque era alguien muy de muy alta estima en su pueblo, pero estaba en tinieblas, ¿no? Y eso lo va a revelar la conversación más adelante que tiene con Jesús. Pero se le acerca con consideración y respeto a Jesús. Le dice, Rabí. Cuando vimos el capítulo 2, los discípulos de Juan le dijeron, Rabí, ¿dónde moras? Maestro, ¿dónde moras? Una palabra que indicaba respeto y consideración, a pesar de que humanamente no tenía estudios Jesús, pero por la enseñanza que había escuchado, la profunda enseñanza, le tenía un respeto y se le acerca y le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios, le dice. Sabemos. ¿Quiénes sabemos? Su grupo. Dentro de los fariseos no todos eran hipócritas, no todos estaban, como se dice, en contra de, habían quienes admiraban a Jesús, estaban pensando quién será este. Otros sí lo rechazaban totalmente, pero habían muchos, parece, dentro de los fariseos que sí estaban en duda quién era Jesús. Sí lo reconocían como un gran maestro. Dice, sabemos que has venido de Dios como maestro.
reconocía a Jesús, pero su reconocimiento era limitado, solamente como maestro. Nicodemo no tenía la visión para reconocerlo como el Hijo de Dios, como el Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo, el Rey de Israel. Reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, el Rey de Israel, el Mesías, el Cristo, el Salvador del mundo. Eso solamente puede ser por revelación del Padre, del Espíritu Santo al corazón del hombre. Nosotros hemos reconocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador cuando Dios toca nuestro corazón. El Espíritu Santo nos convence de pecado, justicia y juicio. Aquí vemos la limitante de Nicodemo. Entonces vemos esa ceguera espiritual para ver más allá en Nicodemo. Él veía solamente las señales, ¿no? Por las señales reconozco que tú tienes algo de Dios. Era una visión muy superficial. Hace milagros, es de Dios. Ahora Jesús, en el versículo 3, ante esa presentación de Nicodemo, Jesús como que no hace caso a su comentario y le da una respuesta a una pregunta que Nicodemo no ha hecho. Pero su alma de Nicodemo sí estaba que la hacía. ¿Cómo ser salvo? ¿Se acuerdan el joven rico cuando se acercó a Jesús? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué cosas debo hacer para ser salvo? En ese tiempo la gente se preguntaba qué hacer, cómo ser salvo. Y Jesús le va a responder algo que no habló con sus labios, pero sí lo tenía en su corazón. Mire el versículo 3, lo que dice. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La preocupación de Nicodemo debe ser esa. Su alma clama, pero en su consciente de Nicodemo ni se la hace la pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Mire, la visión que tenía el judío en el tiempo de Jesús, que esperaban al Cristo, al Mesías, era un Cristo, un Mesías que derrote a los romanos, que expulse a los romanos y que haga de Israel una potencia mundial, que sea el país más poderoso, más rico, y que ellos van a reinar en ese país poderoso y rico, en esa potencia. Ellos, su visión de los judíos era eso, de la gran mayoría. Aún los discípulos de Jesús tenían esa visión, que Cristo, le seguían a Cristo porque esperaban que Cristo ya dé el golpe a los romanos y establezca el reino. Él siendo el rey y los discípulos gobernando, ¿no? Ser los primeros ahí. Esa era la visión de los judíos. Entonces, esa era la visión de Nicodemo. Ellos, los judíos, no pensaban en un Cristo, un Mesías, que venga a solucionarles el problema del pecado. Decía, no, para pecado no necesitamos, dice, ¿no? Ya tenemos a Moisés, ¿no? Tenemos la ley, tenemos nuestros sacrificios. Ellos no se consideraban pecadores, no se consideraban que necesitaban un Cristo que muera por sus pecados. ¿Para qué decían si tenemos el templo, tenemos los sacrificios? No necesitamos. El problema del pecado los tenemos resueltos, decían, a través de los sacrificios de animales. Por tanto, si viene el Mesías en su visión distorsionada, no adecuada a la visión de Cristo, es para librarnos de nuestros enemigos y ser una potencia mundial, un gran país que gobierne sobre el resto. Esa era la visión. Pero aquí Jesús va al punto. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Jesús le responde así porque Nicodemo conoce las Escrituras. Pero vamos a ver más adelante, en el versículo 4, que Nicodemo vivía totalmente desconectado de las Escrituras. Y esa es la triste realidad de hoy día. También hay personas que son cristianos, dicen ser cristianos, que conocen mucho de la Biblia, han estudiado la Biblia, la han leído de aquí para allá, han hecho estudios en seminario, aún tienen títulos, pero su vida práctica, su vida diaria está desconectada de las Escrituras. Las Escrituras simplemente como un conocimiento, pero en la práctica no la usan, no le ven relación, no le ven aplicación a la vida diaria. Parece que eso pasaba con Nicodemo también. Y él, al escucharle a Jesús nacer de nuevo, nuevo nacimiento, Nicodemo revela su falta de conexión con las Escrituras. Mire lo que dice el versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No la capta Nicodemo, dice Jesús. Vamos a darle otra explicadita más, un dato más, a ver si Nicodemo se conecta a las Escrituras. Versículo 5. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ya le da otro dato más, agua y el Espíritu, nacer del agua y del Espíritu. Se queda más perturbado Nicodemo. ¿Qué es eso? Dice, ¿qué es eso? Jesús estaba haciendo alusión al Antiguo Testamento.
Por ejemplo, Ezequiel 36:25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Limpieza, perdón de pecados. Os daré corazón nuevo, un nuevo corazón. Eso es evangelio, ¿verdad? Usted entrega su vida a Cristo, Dios le da un nuevo corazón. ¿Amén? Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, el nuevo nacimiento. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, corazón duro, y os daré un corazón de carne sensible. Versículo 27 de Ezequiel 36 dice así: y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ahí está con mayúscula. ¿Qué pasa cuando entregamos nuestra vida a Cristo? Recibimos el Espíritu Santo. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habla de este tiempo, hermano. Habla del nuevo nacimiento. Y en Isaías van a ver lo mismo. Convertiré los desiertos, los sequedales, en bosques, ¿no? Agua. ¿Qué iba a ser eso? Agua. Y el espíritu. Y pondré mi espíritu. Jesús estaba haciendo alusión a esos pasajes, a esos muchos pasajes, donde habla que vendrán aguas, torrentes de agua, y el desierto florecerá y dará un nuevo corazón. El corazón del judío, del israelita, iba a ser un nuevo corazón. Pero eso no estaba en la mente de Nicodemo. Como maestro debería estar su mente relacionándolo rápidamente. Bueno, cuando no esté el Espíritu Santo es así. Pero cuando el Espíritu Santo viene a nuestra mente, a nuestro corazón, rápidamente nos hace discernir y relacionar con la palabra de Dios. Jesús le va a dar una explicación más sobre el nuevo nacimiento. Versículo 6 hasta el 8. Dice: lo que es nacido de la carne, carne es. No es algo material, algo físico, algo humano. El que nace de humano, muere humano. No va por ahí el asunto, Nicodemo. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nacer del Espíritu. Lo claro es que tiene que ver con la obra del Espíritu Santo, el nacer de nuevo. No te asombres, no te maravilles, no te quedes perplejo de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. No te maravilles, no te quedes perturbado, porque el Antiguo Testamento habla un montón de pasajes acerca de esa nueva vida, de ese nuevo tiempo, a través de los torrentes de agua, de las lluvias de agua y del Espíritu Santo que vendrá al pueblo. Mira, Nicodemo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. La última parte nos da a entender que es un misterio. Es un misterio difícil de entender. ¿Cuándo ocurre eso? Pero lo que sí se sabe que ocurre por obra del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Para nacer de nuevo tiene que escucharse la palabra de Dios. Eso es seguro. Pero ¿en qué momento ocurre? ¿La primera vez que escuchó la palabra de Dios? En algunos sí. Otros no. Otros hemos tenido que escuchar muchas veces la palabra de Dios. Y de ahí pues ya Dios ha tocado nuestro corazón. Es un misterio realmente. Algunos se convierten cuando el predicador llama y salen al frente. Otros han salido al frente, han ido a la iglesia. Y después de estar en el discipulado, dicen, recién aquí entiendo y recién creo y siento que he nacido de nuevo. Entonces, aquí el Señor Jesús es un misterio, el nacer de nuevo. Aún más, dice lo siguiente: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, su origen, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel nacido del Espíritu. Una vez que nacemos, en la vida natural nacemos, los padres encaminan al hijo, ¿verdad? Y en los judíos era mucho más. El papá encaminaba, en los judíos y en Oriente, el papá prácticamente encaminaba: mi hijo va a hacer esto, va a estudiar esto, se va a casar con tal persona. Sí, los papás determinaban todo, la vida del hijo prácticamente. Va a hacer tal cosa, va a trabajar en esto, se va a dedicar a esto y se va a casar con tal persona. Ya, estaba definido ya. Pero cuando naces del Espíritu, dice, no sabe de dónde viene ni a dónde va. ¿Qué será tu vida futura? El hombre no la puede planificar, tu vida futura en Cristo. Solamente Dios la sabe. Para nosotros es un misterio nuestra vida que viene, pero para Dios Él sí sabe todo. Así es aquel que es nacido del Espíritu. Es una vida nueva, con un Padre que tenemos, nuestro Dios, que Él planifica y no lo sabemos que ha planificado para nosotros. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es un misterio, pero sí nos da la seguridad y convicción de que somos hijos, hija de Dios.
Lo que es seguro, que el nuevo nacimiento no puede ocurrir si no hay palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que estar de por medio. Y lo que es la obra del Espíritu Santo. Lo que vemos son los efectos, ¿no? Escucho la palabra, la acepto y salgo a entregar mi vida a Cristo. Otros simplemente en los tiempos antiguos no salían al frente, como hoy día hacemos la oración, ¿verdad? Pero sí había un testimonio, a todo el mundo le compartía, eso no puede faltar, el testimonio de que he entregado mi vida a Cristo. Por eso dice Romanos 10, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se testifica, se declara para salvación. En algunos lugares no hacen la oración del pecador, pero si esa persona que ha entregado su vida a Cristo no se queda callada, comienza a testificar a las personas de que es salva. Eso ocurre. El efecto del nuevo nacimiento lo vamos a ver inevitablemente. Usted lo va a sentir y el pueblo de Dios, la iglesia, y todos lo van a percibir. ¿Hemos nacido de nuevo? ¿Tenemos la seguridad de haber nacido de nuevo, hermano? Amén, gloria al Señor. Bendito sea Cristo. Y si no hay esa seguridad de haber nacido de nuevo, de ser un hijo, una hija de Dios, de haber entregado mi vida a Cristo, hagámoslo esta noche. Si alguien está a través de la vía virtual viendo y no tiene seguridad de ser un hijo de Dios, una hija de Dios, de no tener seguridad de ser salvo, entréguele su vida a Cristo en esta hora. Vamos a orar al Señor. Amén.